Bueno, en este video vamos a hacer el ejercicio 3 correspondiente a los adicionales de la clase 7. En este caso nos dicen sea f de x igual a 3 por e a la 2x, todo más 1, y nos piden hallar f a la menos 1 de x, dar el dominio, el conjunto de ceros y el conjunto de positividad de f a la menos 1 de x. Y luego nos piden cuál será el conjunto de negatividad de f a la menos 1 de x. Entonces primero vamos a encontrar la función inversa de f. Nosotros sabemos que y es igual a f de x si y solo si x es igual a f a la menos 1 de y. Entonces la primera igualdad la podemos escribir de esta manera, como y igual a 3 por e a la 2x más 1. Y para obtener la segunda desigualdad, ahora tenemos que despejar x. Para despejar x, primero el 1 que está sumando lo vamos a pasar restando, con lo cual nos va a quedar y menos 1 igual a 3 por e a la 2x. Luego el 3 lo vamos a pasar dividiendo y nos va a quedar y menos 1 sobre 3 igual a e a la 2x. Y ahora lo que vamos a hacer es aplicar la función logaritmo natural a ambos términos de la igualdad. Ahora, si hacemos eso, entonces del lado izquierdo de la igualdad nos va a quedar el logaritmo de e a la 2x, que como nosotros sabemos, el logaritmo de e a la 2x es igual a 2x. Entonces, la expresión que teníamos nos queda logaritmo de y menos 1 sobre 3 igual a 2x. Uno puede llegar a esta expresión a partir de la que estoy marcando ahora, pensando como un pasaje de términos, que la función exponencial que está del lado derecho de la igualdad pasa al lado izquierdo como la función inversa correspondiente. Como la función inversa de la exponencial e a la x es el logaritmo natural de x, entonces podemos pasar de la expresión que estoy marcando ahora a la que vemos nuevamente que estoy marcando, pensando en un pasaje de términos, simplemente que la función exponencial que estaba del lado derecho pasó al lado izquierdo como la inversa correspondiente. Bueno, ahora lo que nos resta es pasar el 2 dividiendo y ya vamos a tener despejada x, porque nos va a quedar el logaritmo de y menos 1 sobre 3, todo dividido 2, igual a x. O lo que es lo mismo, x igual a, y en lugar de escribirlo de esa forma, lo podemos escribir de esta manera, como un medio por el logaritmo de y menos 1 sobre 3. Ahora, utilizando la expresión que estoy marcando ahora, nosotros sabemos que x va a ser igual a f a la menos 1 de y. Entonces nos queda que f a la menos 1 de y va a ser igual a un medio por el logaritmo natural
de y menos 1 sobre 3. Si queremos la función inversa en términos de la variable x como nos pide el ejercicio, entonces la vamos a escribir de esta manera. F a la menos 1 de x va a ser igual a 1/2 por el logaritmo natural de x menos 1, todo dividido 3. Y ese es el primer resultado que responde lo que nos pide el ejercicio. Ya tenemos f a la menos 1 de x. Para hallar el dominio, lo que tenemos que pedir es que la expresión que está dentro del paréntesis, que es x menos 1 sobre 3, sea mayor que 0. Porque como habíamos visto, uno solamente le puede calcular el logaritmo a números reales positivos. Ahora, si de esta expresión despejamos x, nos queda que x menos 1 va a ser mayor que 0, porque el 3 que está dividiendo pasa multiplicando y como es positivo no cambia el sentido de la desigualdad. Y luego el 1 que está restando pasa sumando, con lo cual nos queda que x tiene que ser mayor que 1. Entonces, a partir de ese resultado, podemos escribir ahora el dominio de f a la menos 1 de x. El dominio de f a la menos 1 de x van a ser los reales mayores que 1. Porque para esos valores de x, la expresión que estoy marcando ahora dentro del paréntesis de la función inversa va a ser positiva. Entonces vamos a poder calcular el logaritmo de ese valor o de esos valores. Lo siguiente que nos pide el ejercicio es el conjunto de ceros de f a la menos 1 de x. Entonces, para calcular el conjunto de ceros de f a la menos 1 de x, lo que tenemos que hacer es igualar a 0 la función. Entonces nos va a quedar 1/2 por el logaritmo de x menos 1 sobre 3 igual a 0. Ahora el 1/2 que está multiplicando lo podemos pasar dividiendo y 0 dividido 1/2 nos va a dar 0, con lo cual obtenemos que el logaritmo de x menos 1 sobre 3 tiene que ser igual a 0. Ahora podemos aplicar la función exponencial a ambos lados de la igualdad y nos va a quedar que e elevado al logaritmo de x menos 1 sobre 3 tiene que ser igual a e a la 0. Ahora, el lado izquierdo de la igualdad nos queda x menos 1 sobre 3. Y el lado derecho de la igualdad nos queda e a la 0, que es 1. Ahora, para despejar x, el 3 que está dividiendo lo pasamos multiplicando y nos va a quedar x menos 1 igual a 3, con lo cual obtenemos que x tiene que ser igual a 4. Y ese va a ser el único cero de la función f a la menos 1 de x. Entonces, tenemos que el conjunto de ceros de f a la menos 1 de x va a ser un conjunto que va a tener un solo elemento, que va a ser el 4. Ahora, para hallar el conjunto de positividad y negatividad, podemos usar lo siguiente. Nosotros sabemos que el dominio de la función f a la menos 1 de x van a ser todos los reales mayores que 1, que es el intervalo que estoy marcando ahora en rojo. Y que el único cero de la función es el 4, que es el punto que estoy marcando ahora.
Entonces, como la función logaritmo es una función continua en su dominio, y en este caso tenemos una composición de la función logaritmo con una función lineal que son ambas continuas, entonces sabemos que en el intervalo 1 más infinito la función f a la menos 1 de x va a ser continua. Con lo cual, si tiene un solo cero que es el 4, entonces el intervalo 1, 4 puede ser un intervalo de positividad o de negatividad, y lo mismo para el intervalo 4 más infinito. Entonces, para saber eso, vamos a elegir un elemento de cada intervalo. Del intervalo 1, 4 elegimos el 2 y calculamos f a la menos 1 de 2 y nos fijamos si nos da un número positivo o negativo. F a la menos 1 de 2 nos da menos 0,55, o sea, un número negativo. Y del intervalo 4 más infinito elegimos el 5 y calculamos f a la menos 1 de 5. F a la menos 1 de 5 nos da aproximadamente 0,14, que es un número positivo. Entonces, a partir de eso, podemos decir que el conjunto de positividad de la función f a la menos 1 de x va a ser el intervalo 4 más infinito, y que el conjunto de negatividad de la función f a la menos 1 de x va a ser el intervalo 1, 4. Entonces, ya tenemos los ceros de la función f a la menos 1. También tenemos el dominio de la función f a la menos 1, que es lo que estoy recuadrando ahora. Y lo último que nos pedía el ejercicio era el conjunto de positividad y el conjunto de negatividad de la función f a la menos 1. Entonces nos quedaron recuadrados todas las respuestas a lo que nos pide el ejercicio. Bueno, con esto terminamos. Espero que les haya servido. Hasta luego.